Exactamente. que tanto abundaron en el arte, y que son los que seguramente habrán sorprendido a aquellos que los discriminaban, ¿no? Bueno, la idea de genio y locura está bastante desarrollada en el libro. Desde esa vieja idea de la locura de las musas, pasando, esa es una idea que ha rebotado para donde se te ocurra. Voy a intentar dar un extremo, desde que hacer artístico para hacer arte hay que ser loco, Sí. el extremo, digamos, o para hacer arte hay que tomar drogas, o claro. para hacer arte hay que ser una persona absolutamente anormal. Bueno, con el tiempo esa idea ha ido dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que más o menos llegamos a un punto de equilibrio. Ni todos los artistas son locos, ni todos los locos pueden ser artistas. Es cierto. Si a nosotros nos ponen un balde de droga acá, difícilmente escribamos como Borges. Claro. ¿No es cierto? Claro. No creo que lo logremos. Vuelvo a Horacio Ferrer. Horacio Ferrer. En Balada para un loco, en el prólogo, te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Es un poco la imaginación interna de una persona que vive en un estado distinto al normal. Sí, es un estado de relación con, digamos, es lo que históricamente se ha llamado inadaptación, es decir, una adaptación es todo aquello que uno ve como normal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si una persona por andar en bicicleta piensa que puede volar, Claro. ¿no es cierto? Claro. Para el resto de las personas es anormal, Sí. pero la imaginación de esa persona no lo es. Bueno, Ferrer, obviamente que son esos poetas que pueden sintetizar ideas muy complejas, ¿no es cierto? Un genio para escribir. Hay una canción que dice, lo vistieron de cordura. Ah, claro. Lo vistieron de cordura. ¿Y qué significa una persona vestirla de cordura? Tiene que pasar desapercibida, pensar más o menos el resto, cómo piensa el resto, Sí. etcétera. Sí, sí. Como normalizada. Claro, ¿no es cierto? Ahora habría que ver si su pensamiento, según la época, lo podemos considerar bueno, malo, regular. Digo la época, porque insisto, el tema de la época es central en el concepto de lo que se considera normal o se considera anormal. Y termino con Ferrer con un tema que se llama La Loca de la Plaza, que dice en una partecita, te cuentan en Buenos Aires los jardineros con alma, que a esa dulce viejuchita, que a la loca de la plaza, le hicieron la plaza encima, porque ella está allí sentada desde hace mucho tiempo antes que la plaza inaugurara. Hay casos de esos. Por supuesto. De gente que está abandonada. Por supuesto. Y que posiblemente se vuelva más alienada por esa sensación de soledad o de abandono, ¿no? Por supuesto, sí. La persona de la calle tiene características a veces dramáticamente determinadas por la economía. Pierde su casa, pierde su trabajo y demás. Pero también está el hombre de la calle que se siente más cómodo estando en la calle. Bueno, sí. Eso es una de las formas de vida que se puede tener. Pero podemos compartirla o no, pero lo que tenemos que hacer es alejarnos del concepto de peligrosidad, el concepto de, digamos, de esa persona anormal y peligrosa para la sociedad. Sí. En tu vida de médico y especializado en estos temas, te habrá tocado conversar con muchísimos internados y tener historias, rescatar historias realmente extraordinarias, ¿no? Sí, las historias de vida de estas personas son muchas veces extraordinarias, muy amargas. Claro, seguramente. Muchas, seguramente. Muy amargas, digamos, situaciones de duelos familiares profundos, sin resolver, situaciones de falta de inserción social por falta de trabajo,
Bueno, la situación son siempre Amores perdidos también. amores perdidos, Esas depresiones. por supuesto. Bueno, ahí se toma un trabajo, ahí En el libro. en el libro se arranca con lo que es la clasificación de las enfermedades mentales considerada la Biblia para el mundo hoy, que es la clasificación que hace la Asociación Norteamericana de Enfermedades Mentales. Y trae un montón de diagnósticos. Esa clasificación se inició en los años 50, lleva 5 versiones y cada una de las versiones tiene más diagnósticos. Es decir, como si los que se consideran locos fuéramos cada vez más y más y más. Si uno detalla esa clasificación, prácticamente todos estamos incluidos, por lo menos en algún momento de la vida. Ese es un extremo de la visión de las enfermedades mentales. Y nosotros tuvimos realmente un intelectual de una valía internacional muy, pero muy grande, que fue Pichon Rivière. Ah, sí. Pichon Rivière habla de que hay una sola enfermedad mental y está basada en la depresión. Todo lo demás es consecuencia de eso. Ajá. O sea, son los dos extremos de concepción teórica de las enfermedades mentales. Una que puede haber 200 enfermedades mentales y otra que hay solo una con diferentes ramificaciones. Digo que es interesante para estudiarlo porque de alguna manera también tiene que ver con las soluciones posibles que se le pueden dar a este tipo de pacientes. Porque si nosotros nos basamos en 200 y pico de diagnósticos, tenemos que buscar 200 y pico de pastillitas que se ajusten a esos diagnósticos para tratar de curarlo. Si tenemos una visión más histórico-social, no va a estar centrado en la pastillita, sino que va a estar centrado en la adaptación familiar, social, laboral, aunque haga falta un psicofármaco en algún momento. Los gobiernos no han hecho todo lo que hay que hacer para esto. Por supuesto. La sociedad tampoco, ¿no? Es decir, no hay como una especie de compromiso hacia instituciones que contienen a personas con inconvenientes de este tipo, ¿no? Los gobiernos han seguido en muchos casos una concepción clásica de medicalización de las enfermedades mentales. Medicalización que esté en un lugar que supuestamente va a ser atendido, segregado de la sociedad y que va a recibir el tratamiento médico adecuado. Ahora bien, eso históricamente significó el manicomio, es decir, ese paciente sale de su familia y al poco tiempo empieza a perder todos sus lazos vinculares con la familia, con el trabajo, con su economía, con su cultura, etc. Y eso es lo que termina siendo un paciente cronificado en una institución de ese tipo. Ha habido esfuerzos esporádicos para romper ese proceso de internalización en los manicomios y tratar de externar a pacientes. Sí. Una pensión para que vaya a vivir con su familia, un lugar donde vivir afuera del hospicio, algún tipo de beca para que pueda reinsertarse en su trabajo. Ha habido esfuerzos, pero bueno, muchas veces prima el prejuicio, es decir, el prejuicio. Sí. Porque si tenés el antecedente de que estuviste mucho tiempo internado en un manicomio, la primera pregunta que se hace mucha gente es si vos vas a servir para el trabajo, vas a poder aprender, vas a ser peligroso, vas a matar a alguien. Bueno. Y eso también en el cariño de la familia, en el afecto, de decir, lo llevo a un lugar y lo sigo visitando y lo sigo viendo y lo llevo a un lugar y que se abandone en manos de Dios. Claro, ahí hay un problema muy duro, muy duro. El proceso de aislamiento de los enfermos mentales, la pérdida de vínculo con los familiares, la pérdida de su trabajo y demás, tiene que ver con el nivel socioeconómico. El internado es el internado crónico que ha perdido sus vínculos sociales, en general una persona pobre,
una persona cuya familia no puede seguirlo en la internación. Se empiezan a romper los vínculos, ni que hablar de la plata para comprarse su ropa, Sí. para comprarse su alimento. Es una persona que pasa a ser cosificada y tiene que adaptarse a las reglas de juego que la institución le da. ¿Se ha logrado un progreso con los medicamentos, ayudando a los médicos para los tratamientos? Sí, los medicamentos han tenido un progreso formidable, formidable. El primer psicofármaco utilizado para el tratamiento de enfermedades mentales, psicofármaco moderno me estoy refiriendo, apareció en el año 52. En estos 70 años el avance y la diversificación de los psicofármacos ha sido estupenda, magnífica, y bueno, ha permitido sacar del tratamiento de las enfermedades mentales muchísimos instrumentos de tortura. Porque si nosotros tomamos lo que eran los abscesos para producir dolor, lo que significa las ataduras en las paredes, lo que significaban los métodos de contención violento, ni que hablar de la psicocirugía. Todos nos acordamos de Atrapados sin salida, ¿no es cierto? Ah, sí, claro. Claro. Los psicofármacos han mejorado mucho la expectativa de mejoría clínica, pero bueno, en un contexto de utilización son absolutamente positivos, en un contexto de resocialización del paciente. Volvamos a Colifatos. Eduardo Sagi alguna vez estimó hacer un libro, tuvo la idea, empezó a escribir algunos apuntes, empezó a leer biografía. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que esto vino a la luz? Bueno, yo te diría que pasó toda la vida, porque... Claro. Imagino, por eso fue la pregunta. Claro, sí. Ahí están un poco las experiencias de muchos años de mi profesión, de mi concepción de la salud, así que después sí, ordenado en una bibliografía determinada, ordenados cronológicamente, pero bueno, ahí están las ideas recolectadas en todo mi ejercicio profesional, ¿no? Hasta que un día te decidiste acercarte a un Sí, editorial. claro, y a sistematizarlo. Porque bueno, tenía muchos apuntes dispersos, bastantes inconexos, Sí. hasta que los fui sistematizando y ordenando. Yo te diría, te voy a hacer una inmodesta consideración. Tiene más de 100 consultas bibliográficas el libro, Claro. nacional e internacional. Ajá. O sea que y perfectamente documentada, Claro, sí. y entrecomilladas. Te has documentado mucho, Claro. has leído mucho antes. Ese es un fuerte del libro. Está hecho con mucha responsabilidad. Sí, digamos, ese es un fuerte del libro. Porque además el tema Claro. es muy delicado. Claro. ¿Hay muchos libros de este tipo? Bueno, yo creo que con el enfoque este no hay muchos. Claro. No hay muchos. Claro. ¿Dónde está tu libro? ¿En Tres Arroyos? ¿En Río Colorado? Sí, lo están distribuyendo, los chicos lo están distribuyendo acá en Tres Arroyos, sé que lo han mandado a otras ciudades, Sí. pero bueno, recién empezamos hace 20 Claro, días, claro, 20 días, así que Hay que esperar. en el transcurso del año va a llegar a todo el país. Ajá, muy bien. ¿Te sentiste cómodo con la editorial? Me lo decías al principio. Totalmente, Claro. totalmente, aparte por la ayuda. Por la ayuda, ya te digo, en el caso mío, que no tengo experiencia en esto, todo el factor de corrección, de armado, de fotografía, tiene un sistema, por ejemplo, cuando se citan películas, canciones, etcétera, tenés una manera de ir y mirar, escuchar la canción con una aplicación. Ajá. Un método muy interesante. Todos de ellos, por supuesto. Sí, en la página web que estuve viendo, Claro, hay 2 o 3 formas de acercarse al libro, ¿no? claro, El libro físico claro. y el libro cibernético, por así decirlo. Claro. Así que además de leerlo pueden escuchar a Ismael Serrano, pueden escuchar a Fito Páez, pueden escuchar a Serrat. Ah, bien. Ahora, el encanto que tiene tomar un libro con la mano e ir corriendo las hojas mientras te vas cultivando es inenarrable, inolvidable. El libro de papel, pasa el tiempo, crece la tecnología, pero el libro de papel tiene un valor realmente muy afectivo, ¿no?, para el que le gusta la lectura.